Buenos días. Vamos a dar una sesión sobre alteraciones del equilibrio ácido-base. Espero que dure 20 minutos escasos. Empecemos con un caso. Se trata de una paciente de 55 años que viene a urgencias traída porque se la han encontrado semi-inconsciente. En los antecedentes personales destaca que tiene diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca y que toma insulina, digoxina y tiazidas. La enfermedad actual básicamente es que lleva varios días empeorando y que esta mañana se la han encontrado así. Los gases de inicio son estos que tenéis aquí, un pH 7,41, PCO2 32, bicarbonato 19, un sodio 132, cloro 83, albúmina 2,1 y un potasio de 2,7. Bien, ¿qué os parece la alteración del equilibrio ácido-base? Parece pequeña, ¿no? Si vamos a un diagrama de equilibrio ácido-base donde nos clasifica en función del pH y la PCO2 o el bicarbonato en qué posición está el paciente, pues nuestro paciente estaría aquí, ¿no? Con un bicarbonato de 19,20 y un pH 7,41, es decir, con una alteración del equilibrio ácido-base mínima. Bueno, veamos un poco un repasillo antes de volver al caso. La acidez del medio interno es la concentración de hidrogeniones, ¿de acuerdo? Esta concentración la regula el organismo a nivel de nanoequivalentes por litro, que es como 1.000.000 de veces más estrechamente de lo que regula al sodio o al potasio. Para hacer eso tenemos unos sistemas de compensación de la desviación de acción inmediata, que responden en segundos, que son sistemas puramente químicos, que aunque no eliminan el hidrogenio, pues lo tamponan. Actúan a nivel extracelular, el bicarbonato y la albúmina fundamentalmente, y a nivel intracelular, donde se lleva la mayor parte del tamponamiento de la carga ácida diaria, pues las proteínas, la hemoglobina fundamentalmente, los fosfatos, etcétera, etcétera. Y luego hay otros mecanismos de compensación que actúan un poquito más tarde, pero que ya eliminan carga ácida, no solo la amortiguan, sino que la eliminan. O regeneran la base que haga falta, o eliminan el ácido causante del trastorno de equilibrio ácido-base. El enfoque tradicional se basa en la disociación del H2CO3. Esta molécula hace un poco de eslabón que comunica las compensaciones de lo metabólico con las compensaciones respiratorias. La relación entre la PCO2 y el bicarbonato se explica matemáticamente como una relación lineal y es lo que utilizan los gasómetros para calcular el HCO3. De manera que el gasómetro lo que hace es medir pH, medir PCO2 y calcular con esta relación lineal el bicarbonato que tiene. ¿De acuerdo? Pero esto, que in vitro funciona bien, in vivo ya no funciona tan bien. In vivo la relación deja de ser lineal, se convierte en curvilínea y hay otras moléculas que no están dentro del modelo de Henderson-Hasselbalch que hacen que la relación se desvíe en un sentido o en otro. Por estos motivos, hace unos 50-60 años, se desarrolló otra explicación de las alteraciones del equilibrio ácido-base que se conoce con el nombre de aproximación de Fensal-Stewart físico-química o cuantitativa. Estos investigadores estudian el equilibrio ácido-base desde la solución acuosa pura, a la que van añadiendo sustancias para hacerla más parecida al plasma y llegan a la conclusión de que está regida por una serie de leyes de la química y de la física y que en realidad la cosa no es realmente como Henderson-Hasselbalch la ideó, ¿no? La ley más importante que gobierna este equilibrio es la ley de la electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Que el total de cargas positivas tiene que ser igual en el medio al total de cargas negativas. En el plasma, el componente fundamental de las cargas positivas es el sodio y el componente fundamental de las cargas negativas el cloro, de manera que estos son los dos determinantes plasmáticos de esas cargas iónicas en el plasma, ¿de acuerdo? Los llama iones fuertes. Fuertes porque están siempre disociados, sea cual sea la sal de sodio o la sal de cloro de la que provenga el sodio del cloro, se disocian de manera que en plasma el sodio está todo iónico y el cloro está todo iónico. Al decalaje que queda entre ambos, esta zona azul, la rellenan aniones
más débiles que el cloro, aniones que son en realidad bases conjugadas de ácidos débiles. El bicarbonato, la albúmina, los fosfatos, todos ellos son aniones que se encuentran en equilibrio con su forma asociada a un catión, formando H2CO3, albúmina o fosfato unidos a hidrógeno. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo fundamental de esta explicación alternativa a Henderson-Hasselbalch? Bueno, pues que la diferencia de los iones fuertes, lo que llama en inglés SID, determina, determina la cantidad, la capacidad buffer total del plasma. ¿De acuerdo? Estos iones fuertes determinan cuánto va a medir en total el buffer plasmático. Normalmente miden 40 miliequivalentes, la diferencia entre ellos. A la contra, es decir, estos ácidos débiles no influyen sobre los fuertes, no pueden ampliar la diferencia porque por eso los fuertes son fuertes y los débiles son débiles. ¿De acuerdo? Estos ácidos débiles, si los hay en demasiada cantidad para el terreno que tienen, pues se asociarán a hidrógeno u otro catión y saldrán del componente iónico. En definitiva, la concentración de hidrogeniones depende de tres factores, según este modelo. Por un lado, la diferencia de iones fuertes, que se puede simplificar como el sodio menos cloro. Por otra parte, la concentración de los ácidos débiles no volátiles, esta parte que está aquí encima del bicarbonato, compuesta en un 70% por albúmina y en menor cantidad fosfato y otros. Y en tercer lugar, por el ácido débil volátil, CO2, en equilibrio con su base conjugada, el bicarbonato. Bien, estos tres son los factores fundamentales que determinan de manera independiente cuál es la concentración de hidrógeno. ¿Qué ventaja tiene este enfoque respecto al otro? Pues que es más preciso, bien, y que explica fácilmente algunas situaciones que en el otro modelo no se explican tan fácil, como puede ser el caso de por qué cuando utilizamos fisiológico en cantidad importante se produce acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Si no estamos dando hidrogeniones. Bien, pues la explicación podría ser esta. El plasma, como decimos, tiene una concentración de iones fuerte de 40. Nuestro fisiológico tiene 0 de diferencia de iones fuertes porque tiene la misma concentración de sodio que de cloro, de manera que cuando asociamos salino al plasma, progresivamente vamos disminuyendo la diferencia de iones fuertes. ¿De acuerdo? Una solución alternativa como el Ringer, pues tiene ya una diferencia de iones fuertes de 28. Luego no tiene el mismo impacto, no disminuye en la misma medida la diferencia de iones fuertes. Si utilizamos plasmalite, la diferencia de iones fuertes de esta solución es de 49, todavía influye menos, ¿no? A efectos prácticos, dibujado en este gráfico, cómo evoluciona el pH o el SID, mejor dicho, del plasma en función del volumen que vamos administrando de una de estas soluciones, pues vemos que estas dos que están aquí pegadas al eje, es decir, que no mueven el SID del plasma, prácticamente son estas dos últimas, el Ringer y el plasmalite. Bien, pues igual que explica algunas cosas fácilmente, otras las explica de manera complicada. Como no distingue entre alteraciones primarias y compensaciones, pues ya es en fin, es una fuente de confusión, pero es que además hay que medir más cosas para llegar a concluir algo, aplicar 6 ecuaciones y utilizar una clasificación nueva en función de esos tres factores independientes, no de lo que conocemos. Luego, a efectos prácticos es un poco engorrosa, ¿no? En el día a día. ¿Qué es más importante de toda ella? Bueno, lo más importante yo creo que es tener claro que la diferencia de iones fuertes es el tamaño total del buffer plasmático, que normalmente son 40 miliequivalentes de carga iónica. ¿De acuerdo? Que si está alterado el SID, si la diferencia de iones fuertes está alterada, hay una alteración metabólica escondida, aunque el pH sea normal. Aunque el pH sea normal. Habrá una o varias. Que si la SID aumenta es que el buffer plasmático total está aumentando, es decir, muy probablemente hay alcalosis metabólica. Ya veremos si es primaria, secundaria, lo que sea, pero debe haberla. En el sentido contrario, si la SID disminuye, es que el buffer plasmático está disminuyendo. Luego, muy probablemente hay acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Por último, un dato importante que viene derivado de Stewart es que el anion gap, el límite alto del anion gap, hay que ajustarlo los niveles de albúmina, que nuestros pacientes sistemáticamente tienen la albúmina baja
y eso baja el límite alto del anion gap, porque el 70% del anion gap normal lo constituye la albúmina. Luego, para hacer el ajuste, pues habría que disminuir 2,5 el límite alto del anion gap por cada gramo que baje la albúmina de 4,5. Bien. Al final, ¿cuál es el camino a seguir, ¿no? En la clínica del día a día? Bueno, pues el camino a seguir sería más o menos este. Primero, hay que partir del contexto clínico y hacerse una idea, sin ver los gases, de qué es lo esperable en ese caso concreto de ese paciente concreto. En segundo lugar, perdón, habría que leer los gases y, según aproximación tradicional, pues clasificar la alteración global que tengamos. En función del pH, la PC2, el bicarbonato o el exceso de base estándar, pues llegar a la conclusión de cuál es la alteración global, medir su compensación, si es adecuada o no, después calcular el anion gap, independientemente de que hasta el punto tercero todo vaya coherente. Es decir, aunque al finalizar el punto tercero tengamos una alteración con una compensación correcta, hay que calcular el anion gap. El anion gap sería el sodio menos el cloro menos el bicarbonato, corregir el límite alto en función de la albúmina. Si tenemos un anion gap alto, calcular el delta ratio, la medida en la que el anion gap aumenta y el bicarbonato disminuye, ¿de acuerdo? Para buscar nuevas alteraciones del equilibrio ácido-base ahí mezcladas. Y por último y más importante, reinterpretar los resultados, las conclusiones de estos pasos de una manera coherente con el caso, ¿no? Volver a replantear la interpretación del equilibrio ácido-base a la luz de lo que hemos encontrado y del caso clínico para hacer ya una explicación coherente. Bien, ¿qué esperaríamos? Primer paso. Bueno, pues en función de las alteraciones que cuente el paciente, nosotros a priori pensaremos en que pueda tener acidosis o alcalosis. Si está hipoventilando, bueno, pues es posible que tenga acidosis respiratoria. Si está hiperventilando, que tenga alcalosis respiratoria. Y en cuanto a lo metabólico, pues lo mismo. Las causas más frecuentes de acidosis son el shock, el aporte de saliva importante, la insuficiencia renal o la diabetes. Son en el día a día nuestro pues las causas más importantes de acidosis. Y las causas más importantes de alcalosis metabólica, los diuréticos, la poshipercámnica, el paciente que al empezar en ventilación mecánica lava el carbónico rápidamente y se queda el bicarbonato que estaba compensando a ese carbónico pendiente de frenar, ¿no? Se queda con esa alcalosis metabólica por frenada lenta o poshipercámnica. Y los vómitos son las tres causas más importantes de alcalosis, ¿de acuerdo? Bueno, con aquello en la cabeza, calcular el anion gap, la compensación, etcétera, etcétera, pues nosotros podemos subdividir ya la alteración que sea en una serie de grupos que ya todos conocéis, ¿no? Bueno, una vez calculado esto, calcular el delta ratio si el anion gap está alto. Bien, ¿qué es el delta ratio? El delta ratio es la medida en la que el anion gap, en qué relación el aumento o la disminución del anion gap se correlaciona con el aumento o disminución del bicarbonato. Bien, en general, para tamponar con bicarbonato, la ecuación podríamos expresarla así, ¿no? Cuando llega un ácido, que es un donante de hidrogeniones, y se disocia, pues queda un anión y un hidrogenión. Este anión aumenta el anion gap y este hidrogenión pues se asocia a este otro, aumenta este término de la ecuación, la desplaza hacia allá, se genera CO2 que se elimina respiratoriamente. Bueno, el resultado final es que el anion gap aumenta a 1 y el bicarbonato disminuye. Pero el bicarbonato muchas veces no disminuye 1. Por cada una carga que aumenta el anion gap no disminuye el bicarbonato una carga, porque gran parte de esta carga ácida, digamos, de este hidrogenión, se elimina intracelularmente o se elimina por el riñón, de manera que al final la variación del anion gap es más grande que la variación del bicarbonato y el cociente entre ellos es mayor de 1. De manera que un delta ratio, una relación del delta anion gap al delta bicarbonato mayor de 1, indica que la acidosis metabólica que estamos viendo con anion gap alto, pues efectivamente es solo por anion gap alto. Ahora bien,
Si el punto de partida para calcular el bicarbonato no fuera el normal, sino que partiéramos de una situación donde el bicarbonato ya de entrada estuviera muy alto, nuestro cálculo de delta bicarbonato se artefactuaría y nos saldría que la relación esa a un incremento de anion gap a incremento de bicarbonato no es mayor de 1, es que es mucho mayor de 1. Puede ser mayor de 2, de 3, de 4. Cuando es mayor de 2, nos indica que el punto de partida del bicarbonato no era el normal, era alto, es decir, que había una alcalosis metabólica previa, además de nuestra acidosis metabólica con anion gap alto. Perdón. En el extremo contrario, si la acidosis metabólica no es por anion gap, sino por pérdida de bases, pues el anion gap no crece nada y un anion gap que prácticamente no vale nada partido por cualquier cosa, pues da un número menor de 1. Luego, con ese delta ratio, lo que indica es que tenemos un anion gap normal o una acidosis metabólica hiperclorémica. Entre 0, 4 y 1 hay una mezcla de las dos. ¿De acuerdo? Bueno, pues para esto sirve el delta ratio, para buscar alteraciones secundarias o nuevas alteraciones primarias del equilibrio ácido-base mezcladas. ¿De acuerdo? Bueno, otro detalle que puede tener importancia es que si en vez de prestar tanta atención al anion gap decidimos el tipo de acidosis metabólica en función del cloro, hay que acordarse de ajustar el cloro caso de que exista hiponatremia, ajustar el límite alto de lo que llamamos hipercloremia caso que exista hiponatremia, con una regla de 3, simple y sencilla. Si el límite alto del sodio 145 le corresponde un cloro límite alto de 106, pues para el sodio que tengamos le corresponderá un cloro límite alto el que fuese. Eso nos puede ayudar a reclasificar bien la hipercloremia. Bueno, por último, si calculamos anion gap en alcalosis, en situación de alcalosis, hay que ser más exigente para declarar anion gap alto. Bien, esto tiene menos importancia. Bien. Volviendo al caso, estábamos en que nos parecía que tenía una alteración de equilibrio ácido-base tontorrona, pero bueno, vamos a seguir los pasos de antes. ¿Qué esperamos? Pues si sabemos que la paciente diabética viene con bajo nivel de conciencia, pues sospecharíamos sin ver los gases que tuviese a lo mejor una cetoacidosis o una descompensación de la diabetes del tipo que fuese, hipoglucemia, cetoacidosis, hiperosmolar, lo que fuera. Vemos los gases, miramos cuál es la alteración global del equilibrio ácido-base, pues esto está normal, pero si acaso del lado de lo alcalótico, bueno, pues la llamaríamos alcalosis, que con estos componentes respiratorio y metabólico habría que pensar que es respiratoria y que lo metabólico está sobrecompensando. Como las compensaciones normales nunca sobrecompensan, se quedan un poquito cortas, pues el hecho de que ya exista sobrecompensación directamente es un dato de sospecha de que hay dos alteraciones primarias, que puede tener su alcalosis respiratoria, pero que también debe haber una acidosis metabólica, una disminución del bicarbonato tal que lleva el pH al rango normal y un poquito más allá. Si le calculamos el anion gap, pues ya se destapa la sorpresa. Resulta que tenemos un anion gap de 34, que es un anion gap grande. Que tenemos una acidosis metabólica con anion gap alto, coherente o consistente con que tenga una cetoacidosis. Y es que tiene un cloro de 80 y tantos. Con este sodio, si le restamos el cloro y le restamos ese bicarbonato, pues nos queda un anion gap grande. ¿De acuerdo? Si le hacemos el delta ratio, pues resulta que el anion gap ha variado 34 menos 12, que es el límite alto de lo normal, 22, y el bicarbonato ha variado 24, el límite alto menos 19, 5. Luego el cociente son 4 y pico, consistente con que además de lo anterior resulta que partimos de una situación de alcalosis metabólica, quizá por las tiacidas. Luego, en resumen, la paciente al final parece que tenemos alcalosis respiratoria, que debe ser lo menos importante, una acidosis metabólica con anion gap alto importante y una alcalosis metabólica probablemente por las tiacidas de partida. ¿De acuerdo? Reinterpretar entonces los gases en función del contexto es crucial, ¿no? No haber llegado a hacer el anion gap aquí nos llevaría a pensar que no tiene nada de equilibrio ácido-base, nada trascendente, y pensar en diagnósticos de bajo nivel de conciencia que no tendrían nada que ver con la realidad.
y retrasar el tratamiento de lo que realmente tiene la paciente. Bien, gracias a Dios, gran parte de estos números no hay que hacerlos porque para eso están las ayudas. Entonces hay aplicaciones para dispositivos móviles, yo pongo aquí un ejemplo, pero debe haber un montón, en las cuales si tú metes los datos de esta paciente, pues la aplicación te hace los cálculos y te interpreta, en fin, digamos que las piezas básicas, que tiene alcalosis respiratoria, que tiene acidosis metabólica concomitante, con anion gap elevado y una alcalosis metabólica concomitante. Te da las compensaciones calculadas, el anion gap, el delta ratio, también. Como veis, esto hay que reinterpretarlo. El paso último de reinterpretar no lo hace la aplicación porque, claro, no sabe nada del paciente, ¿no? En resumen, el contexto clínico es fundamental, simplifica la interpretación y la búsqueda de la causa. En la gasometría no está todo, hay que valorar también el sodio y el cloro al menos. Los diagramas de equilibrio de base no son suficientes. Y por último hay que corregir el anion gap, el límite alto del anion gap por la albúmina o el cloro por el sodio. Y en situaciones de, en fin, en determinadas situaciones acudir a ayudas complementarias, ¿no? En anion gap alto sin causa clara, el osmolar gap es una ayuda importante. Y estas son las referencias. Muy bien, pues nada más. Adiós, buena tarde, muchas gracias.